¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a comenzar con el tema de coloides. Todavía dentro de la unidad 4, en esta parte vamos a ver una introducción a lo que son los coloides. Más adelante vamos a ver una unidad en específico de puros coloides, ya hablando más en específico y adentrándonos más en el adentrándonos más en el tema. Pero mientras vamos a hacer una introducción para ir familiarizándonos con estos temas y con estos términos que vamos a utilizar en las dos siguientes unidades, después de terminar esta unidad 4. Ok, entonces, ¿qué son los coloides? Bueno, para hablar de coloides vamos a primero recordar lo que era una solución, lo que era una suspensión. Ok, entonces recordamos que una solución era una mezcla homogénea en la cual no hay fase de separación y en el que las partículas de soluto se encuentran como moléculas o iones individuales. No hay fase de separación, es decir, está mezclado a nivel molecular y el soluto se encuentra como iones o moléculas. Es decir, está como partículas individuales, el soluto. Como les digo, es una mezcla a nivel molecular. Una suspensión es una mezcla heterogénea, es decir, que podemos ver las fases separadas del soluto y el solvente. Mezcla heterogénea. Las partículas de soluto se sedimentan. El soluto se sedimenta. Después, si lo mezclamos bien y lo dejamos un tiempo, las partículas de soluto se van a sedimentar después de algún periodo de tiempo. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, mezclar arena y agua. Entonces, las diferencias en una solución es que la solución es una mezcla homogénea, no hay fase de separación y el soluto se encuentra como iones o moléculas. Es una mezcla a nivel molecular. La suspensión es una mezcla heterogénea. Si vemos separación de fases, las partículas de soluto se van a sedimentar después de un tiempo después de haber hecho la mezcla. Entonces, estos son dos tipos de mezclas que habíamos visto o que seguramente vieron en sus clases de química. Aquí nosotros hemos hablado de soluciones, pero no de suspensiones. Pero seguramente han visto esto en sus clases de química anteriores. Y bueno, entonces los coloides o dispersiones coloidales, representan un tipo intermedio de entre estas dos. Es decir, es una cosa intermedia entre una solución y una suspensión. En esta zona están los coloides o dispersiones coloidales. Como les digo, estos coloides representan un tipo intermedio de mezcla. Representan un tipo intermedio de mezcla. Y en el cual las partículas de soluto, que se van a llamar fase dispersa, se suspenden en la fase solvente. Y estas partículas de fase dispersa son tan pequeñas que no se van a sedimentar, pero son suficientemente grandes que hacen que la mezcla parezca
tenga una apariencia turbia o que se vea opaca. Y debido a eso, la luz se va a dispersar cuando pasa a través del coloide. Entonces vamos a escribir un poquito de eso. Los coloides representan un tiempo intermedio de mezcla en el cual las partículas de soluto en este caso el soluto se va a llamar fase dispersa, porque no es un soluto como tal, no es una solución como tal, entonces lo vamos a llamar fase dispersa. Se suspenden en una fase solvente pero como no es una solución tal cual, esa fase solvente la vamos a llamar medio dispersante. Y como les digo, las partículas de la fase dispersa son tan pequeñas que la sedimentación es insignificante. Las partículas de la fase dispersa son tan pequeñas en comparación a una suspensión, son tan pequeñas que prácticamente no hay sedimentación, o que hay tan poquita sedimentación que es despreciable, que es insignificante, pero son suficientemente grandes. Estas partículas son suficientemente grandes que hacen que la mezcla tenga apariencia turbia. Que hacen que la mezcla tenga apariencia turbia y que la luz se puede dispersar en ella cuando pasa. La luz se dispersa cuando pasa a través del coloide. Esto de la dispersión de la luz es como por ejemplo cuando en estas películas de robo, quieren hacer que el rayo láser se vea y esparcen algún polvo como talco, y entonces el rayo láser se puede ver. Eso en términos sencillos es la dispersión de la luz, que podamos ver el haz de luz cuando pasa a través de un medio. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de eso en los coloides. Si hacemos pasar un haz de luz a través del coloide, vamos a poder ver ese haz de luz. Si el haz de luz, porque se dispersa la luz. Si una manera también muy sencilla de imaginarse la dispersión es que los fotones de la luz chocan con estas partículas del coloide y rebotan en diferentes direcciones, o son remitidos esos fotones en diferentes direcciones, y entonces es lo que hace, en términos muy sencillos de explicar, es lo que hace que podamos ver el haz de luz. Si el haz de luz pasa a través de un medio que esté muy limpio, que sea muy puro, que no tenga ningún tipo de partículas, entonces no se puede ver ese haz. Y entonces esa es otra característica de los coloides: la luz se dispersa cuando pasa a través del coloide. Entonces si pasamos un rayo láser o un haz de luz a través de un coloide, vamos a ser capaces de ver ese haz cuando está pasando a través de este fluido coloidal. Bueno, no necesariamente tiene que ser un líquido, como vamos a ver un poquito más adelante. Los coloides pueden ser una mezcla de sólidos, líquidos y gases. Ok, entonces los coloides o dispersiones coloidales son una
mezcla intermedia, no son ni una solución, pero tampoco son una suspensión. Debido a esto tienen características propias como que no hay sedimentación porque las partículas son suficientemente pequeñas, pero también son suficientemente grandes en comparación de una solución que hacen que la mezcla tenga apariencia turbia y que la luz se disperse cuando pasa a través del coloide. Ok, entonces ahora, como les decía, los coloides se pueden formar de sólidos, líquidos y gases. Y en esta siguiente tabla vamos a ver estas combinaciones. Entonces, prácticamente todas las combinaciones son válidas para formar coloides, excepto las mezclas de gases que no reaccionan. Estas mezclas de gases que no reaccionan siempre son soluciones homogéneas. Pero entonces vamos viendo qué tipo de coloides puede haber en esta tabla 14.4. Entonces, de este lado tenemos la fase dispersa, lo que es equivalente al soluto. Aquí tenemos el medio dispersante, o lo que sería el equivalente al solvente en una solución, el nombre común y algunos ejemplos de este caso. Entonces, cuando tenemos una fase dispersa sólida suspendida en un medio dispersante también sólido, lo vamos a llamar como sol sólido. Y algunos ejemplos de estos son aleaciones como el acero y el duraluminio, algunas gemas coloridas, caucho reforzado, porcelana, plásticos pigmentados. Todos estos son ejemplos de coloides de fase dispersa sólida que está suspendida en un medio dispersante también sólido. Luego, siguiente caso sería la fase dispersa líquida en un medio dispersante sólido. Esto es lo que vamos a conocer como una emulsión sólida. Y algunos ejemplos de eso son el queso, las mantequillas y las jaleas. Siguiente caso sería un gas como fase dispersa, suspendido en un medio dispersante sólido. Y aquí vamos a tener el nombre de estos coloides, es espuma sólida. Y algunos ejemplos son la esponja, el hule, piedra pómez y el hule espuma, como vemos aquí. Luego, siguiente caso serían que el medio dispersante sea un líquido. Los siguientes tres casos. Primer caso tenemos sólido, fase dispersa sólida en medio dispersante líquido, y los vamos a conocer como soles o geles. Y algunos ejemplos de estos son la leche de magnesia, pinturas, el lodo, el budín. Es el caso cuando un sólido está suspendido en un líquido, en una dispersión coloidal. Siguiente va a ser un líquido en un líquido. Esto es lo que vamos a llamar una emulsión. Y también los ejemplos de esto son leche, crema facial, aderezos de ensalada, mayonesa, estos que vemos aquí. También podemos tener una fase dispersa gaseosa dentro de un medio dispersante líquido, y entonces vamos a formar espumas. Algunos ejemplos de estos son la crema de afeitar, la crema batida, la espuma de la cerveza. Y finalmente, cuando tenemos ahora las medio dispersante en gas, sólido en gas y líquido en gas. Si tenemos un sólido en un gas, vamos a tener un aerosol sólido. Ejemplos de estos son el humo, virus y materia corpuscular en el aire, materiales de escape de automóviles. El smog, por ejemplo, todo el humo que está suspendido en el aire son partículas sólidas muy chiquitas suspendidas en el gas, que en este caso es aire. Y cuando tenemos un líquido en un gas, tendríamos un aerosol líquido, son partículas líquidas. Y en casos de estos son la niebla, la bruma, las nubes, aerosoles de rocío. Entonces, las nubes están hechas de partículas muy chiquititas de agua o de hielo. La niebla está hecha de partículas muy chiquititas de agua y están suspendidas en un gas, que en este caso es el aire. Eso sería un aerosol líquido. Y bueno, como vemos aquí, son todas las combinaciones posibles
de coloides y como pueden ver, hay muchísimos coloides que son casos de la vida cotidiana. La mayoría de, bueno, muchísimas aplicaciones de la vida cotidiana, muchísimas cosas que vemos todos los días, mezclas, no son ni suspensiones ni soluciones, sino que son estas mezclas coloidales, estas dispersiones coloidales. Y pueden ver aquí, las vemos todos los días en todo tipo de fenómenos cotidianos. Ok, entonces el que una mezcla dada forme una solución, una dispersión coloidal o una suspensión va a depender de el tamaño de las partículas, así como de la solubilidad y la miscibilidad. Entonces, para que la mezcla sea alguno de estos tres tipos, depende de estas partículas, tamaño de la partícula, solubilidad y miscibilidad. Entonces, el tipo de mezcla que obtenemos depende de tamaño de partículas, depende de la solubilidad y de la miscibilidad. Esta miscibilidad es la capacidad de un líquido para mezclarse o disolverse en otro líquido. Es como la solubilidad, pero de líquido en líquido. Esta de aquí, capacidad de un líquido para mezclarse o disolverse en otro líquido. Y bueno, el tamaño de la partícula, aquí tenemos una tablita de qué tamaños van a producir suspensiones, dispersiones coloidales o soluciones. Entonces, el primer ejemplo es el caso de una suspensión, sería arena en agua, y el tamaño de las partículas sería mayor que 10.000 angstroms. Recuerden que un angstrom es angstrom. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. 1 por 10 a la menos 10 metros es igual a un angstrom. Entonces, las suspensiones, el tamaño aproximado de las partículas es mayor que 10.000 angstroms. La dispersión coloidal, por ejemplo, es almidón en agua, y el tamaño aproximado de las partículas va a ser de 10 a 10.000 angstroms. Y una solución, por ejemplo, azúcar en agua, el tamaño aproximado de las partículas van a ser de 1 a 10 angstroms. Entonces, en las soluciones, como ya vimos, van a ser mezclas homogéneas y es una mezcla a nivel molecular. La dispersión coloidal eh, vamos a ver un poquito adelante, vamos a hablar ya de tamaños más grandes como cúmulos de moléculas. Y pues en las suspensiones ya son partículas pues macroscópicas. Por ejemplo, el caso de arena en agua, pues los granos de arena ya los alcanzamos a ver a simple vista. Y bueno, entonces esto es con respecto a los coloides. Los siguientes videos vamos a seguir hablando de coloides y bueno, en este vimos la diferencia entre coloides y los otros dos tipos de mezclas. Por lo pronto este video terminamos aquí y en los siguientes videos continuamos con la introducción a los coloides.